Bueno, ir al Festival de Almagro siempre para mí fue una alegría y un placer, primero porque es vivir una época, o sea, una etapa, ese mes que dura, o esos 15 días, ese tiempo durante el que se está produciendo el festival y durante el que tú estás interpretando allí o vas a ver otras cosas de compañeros y tal. Es un intercambio maravilloso porque es un lugar de encuentro donde se encuentran muchas compañías que han hecho trabajos diferentes y hay posibilidad de hablar y de compartir, ¿no?, muchas cosas del oficio y de la manera de hacer. Y luego, por otro lado, también es un festival donde se pasa muy bien, es decir, se come muy bien en Almagro, esa plaza es una fiesta. Todos los lugares, además, en los que se hace teatro son maravillosos, porque yo he tenido ocasión de trabajar prácticamente en todos, en el Hospital de San Juan, en el antiguo claustro de los dominicos, en el Corral de Comedias. He hecho funciones en prácticamente todos los lugares donde se puede interpretar allí. Y cada uno tiene su encanto y su magia. El público va como a una fiesta, va con muchas ganas de pasarlo bien. Entonces, hay algo de una especie de alegría contagiosa, ¿no?, y de ganas de pasarlo bien y de estar a gusto, que se contagia, y el Festival de Almagro, yo todos los recuerdos que tengo del Festival de Almagro son buenísimos, de noches, de tertulias muy divertidas, de pasarlo muy bien, y luego de noches mágicas, de estrenos realmente muy emocionantes. Sí, bueno, es que hay tantos momentos mágicos, o sea, yo no sé, cada noche, iba a decir cada noche de estreno, pero en realidad cada noche, porque cada noche para mí siempre es un estreno, igual que para el público cada día es su estreno. Pues para mí siempre, yo siempre he interpretado que el estreno se producía cada día, ¿no? Y para mí los recuerdos del Festival de Almagro son muchos. Por ejemplo, claro, si lo pienso ahora así en frío, ¿qué me viene así de entrada? Pues también el recuerdo de muchos compañeros que ya no están, de actores maravillosos con los que yo tuve la ocasión de trabajar, mayores que yo y que eran grandes intérpretes y de los que aprendí muchísimo y que ya no están con nosotros, aunque bueno, de alguna manera siguen estando, ¿no? Pero, pues me acuerdo de compañeros que ya no están, te digo, me acuerdo de compañeros con los que trabajé hace tiempo y que no veo, me acuerdo de momentos, ya, pues sí, mágicos en el escenario. Yo recuerdo, pues no sé, la noche, por ejemplo, del estreno del Médico de su honra de Calderón, el montaje de Adolfo Marsillac con una escenografía maravillosa de Carlos Citrinowski, donde compartía escenario con Adriana Ozores, éramos, digamos, ahí la pareja de la obra. Recuerdo que había largos silencios en esa obra, en ese montaje. Era una obra muy dramática, en la que los personajes vivían momentos muy dramáticos. Yo recuerdo que tenía un monólogo bastante complicado porque eran como 5 o 6 páginas de texto en romance. Era un monólogo, bueno, pues una especie de diálogo consigo mismo que tenía el personaje, que recordaba a Don Gutiérrez, que era el personaje que yo hacía, que se daba título a la obra, que dudaba de la fidelidad de su mujer porque encontraba un puñal y entonces, bueno, pues digamos que reflexionaba en voz alta, ¿no?, pensando esto significa esto, lo otro. Era un monólogo muy dramático, muy largo, y que Adolfo me hizo hacer delante del público, o sea, en un espacio muy pequeño, justo al borde del escenario, y yo estaba aterrorizado porque era muy difícil, muy complicado. Y claro, ese Teatro Hospital de San Juan, que es una grada enorme, donde cabe muchísima gente, que estaba lleno a rebosar. Y de pronto llegó el momento del monólogo y yo salí allí delante de aquellos bancos. Había unos bancos que se ponían en ese momento de pie y formaban una pared que quedaba a mis espaldas, y yo quedaba entre esa pared y el público con un espacio muy pequeño, ya te digo, muy cerca de los espectadores. Entonces, recuerdo, por ejemplo, de ese momento, del día del estreno especialmente, yo tenía marcados hacer unos silencios, marcados por Adolfo, unos silencios largos, y yo pensaba, Dios mío, esto no sé si cansará a la gente. Pues recuerdo la sensación de vivir
algo mágico, porque ese silencio que yo hacía como personaje estaba acompañado de un silencio de esas, no sé cuántas personas habría, pero caben muchas personas en esa grada. Y había tal silencio, y era un silencio... los actores sabemos distinguir muy bien los tipos de silencio que hay. Era un silencio cómplice. Era un silencio donde yo tuve la sensación de que toda aquella gente había yo conseguido hacer así. ¡Buah! Los tenía aquí, y ahora esta pausa puede durar lo que yo quiera porque están aquí conmigo. Y por ejemplo, fíjate que hace muchos años de esto, sin embargo, de ese estreno, ese recuerdo de ese monólogo es que no se me olvidará nunca. Y además recuerdo que terminó el monólogo y entonces yo terminaba el monólogo, patapum, no sé qué decía, y me iba. Y entonces la gente rompió a aplaudir y claro, fue muy emocionante. Claro, además yo entonces era jovencito, estaban mis padres entre el público, claro, yo me sentí el rey del mambo, porque claro, había quedado fenomenal delante de toda mi familia. O sea que, bueno, como ese te podría decir un montón, porque también cuando hicimos El burlador de Sevilla en un montaje de Miguel Narros, que era una belleza, claro, al aire libre y con la luna, pues es que de repente aquello cobraba un valor y una cosa. Entonces hay muchos momentos mágicos, muy bonitos. ¿Qué es la poesía? Pues, bueno, decía un poeta que la poesía es un refugio, ¿no? Pero también decía otro poeta que la poesía es un arma muy poderosa. Yo creo que la poesía es un lugar en el que uno puede encontrarse con lo mejor de sí mismo. Podría ser. Pues, a mí me encanta la poesía.